Bien, muchachos, vamos a continuar con otra temática. Vamos a entrar ya a otra unidad que se llama métodos de integración. En este caso vamos a trabajar con la regla del trapecio. La regla del trapecio es un método que nos sirve para integrar funciones que no las podemos desarrollar con los métodos de integración que hemos ido conociendo en nuestra formación de matemáticas. Por ejemplo, imagínense que usted le presenten esta integral de a a b, digamos del coseno de x cuadrado por dx. Esta integral no se puede desarrollar con los métodos tradicionales de sustitución, por parte, dilate, por reglas, porque tienen dificultades de que no tengo una función. Por ejemplo, si yo hiciera u x cuadrado, el du me tiene que dar una expresión que yo pueda sustituirlo en dx, pero si yo hago u, por ejemplo, x cuadrado du con respecto a x, esto es 2x, entonces du sobre 2 es igual a x por dx. Esta parte no la tengo acá, entonces se hace un poco más complicado poder desarrollarlo con métodos de integración. Entonces aquí lo que hacemos es aplicar, en este caso, ¿verdad?, este método de integración llamado regla del trapecio. Bueno, vamos a iniciar haciendo una pequeña demostración de dónde sale la regla del trapecio. Acuérdense que nosotros como docentes de matemática tenemos que saber de dónde salen las cosas. Entonces, esta línea roja que está aquí, que es una gráfica, la vamos a nombrar f de x, f de x. Entonces, que está limitada desde a, vamos a poner aquí, desde a hasta este valor de b, o sea, es continua, ¿sí? Es continua en el intervalo AB. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer para hallar la integral que va de a hacia b, ¿sí?, de f de x por dx? Que esto prácticamente, ¿sí?, resulta ser el área, ¿verdad? O sea, cuando yo integro esta función, estoy hallando el área que está señalada acá. Entonces, el área de esta función está representada por esta parte del cálculo, la integral de esa función. Bueno, entonces nuestra tarea es hallar esta área, con los métodos o con la regla del trapecio. Ahora, usted se va a preguntar, bueno, ¿y qué diablo tiene que ver un trapecio aquí? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver el trapecio? Veamos la característica de un trapecio. ¿Cuál es la característica de un trapecio? Bueno, que tiene dos lados paralelos, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense este trapecio. Voy a construir este. Tengo este trapecio, tiene una base, tiene una altura, tiene una base menor, lo vamos a poner. Y bueno, este es un trapecio, ¿sí? Un cuadrilátero que tiene sus 4 lados, pero 2 lados son paralelos. Entonces, a esto le llamamos base. Vamos a poner base mayor, una B mayúscula. Esta es la base menor. Y bueno, esto es la altura. Vamos a definir cuál es el área de un trapecio. Usted sabe que el área de un trapecio es base mayor más base menor entre 2, ¿sí?, multiplicada por altura. Espero que se recuerden de esa fórmula que se estudia. Esto se estudia pues en una matemática bien básica, ¿verdad? Las áreas de figuras geométricas. Entonces, este es el área del trapecio. Base mayor más base menor entre 2 por la altura. Bueno, saquemos entonces los trapecios de acá. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a sacar de acá. Vamos a sacar un trapecio. Vamos a sacar infinitos trapecios. Aquí vamos a ir haciendo los trapecios. Ahí hay trapecios. Aquí hay n trapecios. Aquí lo puede ver claramente usted. Aquí puede ver uno de esos trapecios. Bueno, suponiendo nosotros que todos los trapecios no van a ser iguales, porque si usted observa, unos son mayores, otros son menores, pero
una cosa así. Todos tienen la misma característica. Mire, aquí está. Esta parte es esta. Esta parte es esta. Y esto que está aquí es para mí la altura. Miren, la altura es esto. Va, entonces, vamos a hacer una cosa. Le vamos a poner a le vamos a poner x sub 0 y a b le vamos a poner x sub n. Para ya irnos familiarizando con la función f de x. Bueno, entonces, si esto es x sub 0, entonces esto es x sub 1, aquí tengo x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, x sub 6 y así llegaron x sub n. Entonces a este le vamos a llamar x sub n menos 1, de una forma general, ¿verdad? De una manera general. Ahora, si yo tengo un x sub 0, a ley tengo que tener un f de x sub 0. Si tengo un x sub 1, entonces a ley tengo que tener un f de x sub 1. Y así sucesivamente, si tengo un x sub n, entonces yo tengo que tener un f de x sub n. O sea, para cada elemento del dominio, yo tengo que tener una imagen o un rango, como le llamamos en la función. Acuérdense que es una función que se compone de dos variables, te da un dominio y un rango, ¿no? Tengo la base, que sería x sub 1, y la altura, que sería ese f de x. Va, entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Fíjense bien. Vamos a sacar primero la altura. Vamos a sacar primero la altura de este trapecio. Ahora, como esta parte que está aquí es esto, entonces vamos a decir que la altura es un diferencial en x. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de diferencial vamos a hacer una resta. ¿Y qué vamos a restar, muchachos? Vamos a restar, vamos a sacar de este primer trapecio. Sería de restar x sub 1 menos x sub 0. ¿Sí? Eso sería en el primer trapecio. Si yo quiero sacar la altura en otro trapecio, digamos acá, tendría que decir x sub 2 menos x sub 1. Si quiero sacar la altura en otro trapecio, sería x sub 3, x sub 2. ¿Sí? Y de forma general, ¿cuál es la altura de un trapecio n? Entonces tendría que decir f de x sub, x sub n menos x sub n menos 1. Bien, pero a medida, fíjense bien, a medida que yo he ido sacando los trapecios, pues prácticamente al unir todo esto, es como que yo empezara de A hasta acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la altura de manera general? Bueno, sería el valor de B, ¿sí? El valor de B menos, vamos a decir menos, vamos a decir el valor de B menos A, ¿sí? Vale. Pero ¿cuántos trapecios he sacado aquí? Hay n trapecios. Entonces, vamos a dividir esto entre n. ¿Por qué n? Porque son n trapecios en los que yo he dividido este bloque que va de A hacia B. Por eso la división entre n. Esta n es el número de trapecios. Espero que tengamos clara cómo sacar la altura. Es la diferencia que hay entre este punto con este, ¿sí? Y según la distancia que tengamos, ahí nos va a dar un resultado. Y de forma general, toda esta altura sería el valor el límite superior menos el límite inferior, y dividido entre n. ¿Por qué entre n? Repito, porque es el número de trapecios en el que yo he dividido la f de x, desde A hacia B. Vale, ahora vamos a sacar B. ¿Quién es B? B es la base mayor. Vale, veamos en esta imagen. La base mayor es esta, miren. Según el trapecio que nosotros tomáramos. Si nosotros tomáramos este trapecio, la base mayor es la base menor. Vale, pero en forma general veamos. La base para nosotros, fíjense bien, la base, vamos a empezar desde aquí.
esa base sería f de x sub 1, ¿sí? F de x sub 1 menos, porque lo tengo acá, esta base, menos este punto. Ahora, ¿qué punto está aquí? Aquí está 0, ¿sí? Ahí está 0. Entonces vamos a poner menos 0, esa sería la base mayor, pero f de x sub 1 menos 0, esto es f de x sub 1. Ahora, vamos a sacar la base menor. ¿Quién es la base menor? La base menor sería esto. Va, pero como estamos sacando la altura de esto, ¿cuál es la altura? Bueno, empezamos con f de x sub 0, que es la altura, menos el punto que tengo acá. ¿Y qué punto tengo aquí? Aquí también tengo 0. Entonces la base menor sería la función evaluada en x sub 0. Vale, entonces ya tengo algunas fórmulas que me van a permitir a mí encontrar el área de esta expresión o de esta f de x. Vaya, vamos, fíjense bien, a poner el área de un trapecio. Ojo, el área de un trapecio. Va, entonces, el área de un trapecio, por ejemplo, de este trapecio, ¿cuál sería? Sería la base mayor, que es f de x sub 1, ya lo establecimos, ¿sí? Más la base menor. ¿Y quién es la base menor? Es f de x sub 0. ¿Sobre quién? Sobre 2, ¿verdad? Sobre 2 multiplicada por la altura. Y la altura es definida por delta x. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Delta x. Y delta x dividido entre n, ¿verdad? Entre n. Va. En este caso, n está representado por 1. ¿Por qué? Porque tengo un trapecio. Vaya, ¿cuál sería el área del trapecio 2? El área del trapecio 2 sería entonces la base mayor. ¿Quién es la base mayor? Sería esto que está acá. Entonces aquí sería f de x sub 2, ¿verdad? Porque estoy trabajando acá, miren, menos 0, ¿sí? A tener esta forma, entonces me queda así, más la base menor. Y estoy con este segundo trapecio. Entonces la base menor sería esto que está representado por f de x sub 1 entre ¿quién? Entre 2 y siempre multiplicado por delta x entre n, que es la altura, ¿sí? Que es la altura. ¿Cuál sería el área de un trapecio 3? O sea, de este trapecio. La base menor, la base mayor es esta. Aquí está f de x sub 3. Entonces tendría f de x sub 3 más la base menor que tengo acá, que es f de x sub 2 entre 2 multiplicada siempre por la altura, que va a ser delta x sobre n. Bueno, entonces, de forma general, ¿cuál sería el área de un trapecio enésimo? Digamos de este. Entonces sería f de x sub n más f de x sub n menos 1 entre 2 multiplicado por delta x sobre n. Entonces, muchachos, la suma de todas estas áreas, ¿sí? De trapecios, la suma de todas estas áreas de trapecio me van a formar el área total de esta función, ¿sí? O de esta región que está limitada entre A y B. Entonces, a partir de aquí, podríamos nosotros construir la regla del trapecio. Voy a borrar, fíjense bien, esta parte de acá. Me voy a quedar solamente con esto para poder construir la fórmula. De todos modos, como queda en el video, ahí usted la puede copiar sin ningún inconveniente. Vamos a seguir aquí con la regla del trapecio. Perfecto. Bueno, entonces vamos a buscar el área total. Vamos a buscar el área total. El área de todo el trapecio
mayor que está aquí sería la suma de todas estas áreas. Entonces, vamos a decir, bueno, ordenando, ¿verdad? F de x sub 0 más f de x sub 1. Este es el primer trapecio. Vaya. Sobre 2, ¿verdad? Sobre 2 por delta x entre n. Vaya. Más la otra área, que sería f de x sub 1. Vamos a llevar el orden. Más f de x sub 2 sobre 2 por delta x sub n. Más ¿qué? Más f de x sub 2 más f de x sub 3 sobre 2, por eso lo vamos a borrar aquí, sobre 2, por delta x sobre n. Vale, y así nos podemos ir hasta f de x sub n menos 1 más f de x sub n sobre 2 por delta x sobre n. Vale. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, aquí esto es común en todos. Entonces podemos sacar un factor común para el área. Fíjense bien, vamos a sacar un factor común para el área y decir delta x entre n, ¿sí? Y también el 1/2 es factor común. Entonces vamos a sacarlo así. El área va a ser igual a 1/2 por delta x sobre n, creo que si estamos más claros, entre, y acá nos va a quedar f de x sub 0 más f de x sub 1 más f de x sub 1 más f de x sub 2 más f de x sub 2 más f de x sub 3. Y bueno, esto sigue más f de x sub 3 más f de x sub 4 hasta llegar a un f de x sub n menos 1 más f de x sub n. Va. Ahí está. Va. Entonces, ¿qué observamos? Miren, aquí hay valores que son semejantes, que perfectamente se podrían sumar. Entonces, atendiendo eso, vamos a decir que el área total va a ser, bueno, 1 por delta x es delta x sobre 2n por, y aquí vamos a decir f de x sub 0, ¿sí? F de x sub 0, vamos a escribirlo así, más 2 veces f de x sub 1 más 2 veces f de x sub 2, ¿sí? Que son dos valores ahí. Y siguiendo esta tónica vamos a decir 2 veces f de x sub 3 más 2 veces f de x sub 4 y así llegar. Y bueno, vemos que este valor también es 2 veces f de x sub n menos 1 más, y el que queda solo es f de x sub n. Bueno, entonces ya tenemos prácticamente construida la fórmula de la regla del trapecio. Vamos a decir entonces que el área total del trapecio que está formada por f de x, ¿quién era delta x? ¿Se acuerdan que delta x les dije que era b menos a sobre 2n multiplicada por f de x sub 0 más 2 veces f de x sub 1 más 2 veces f de x sub 2 más 2 veces f de x sub 3 más 2 veces f de x sub 4. Lo vamos a dejar hasta ahí porque no sé cuántos trapecios pueden ser, pero vamos a llegar a 2 veces f de x sub n menos 1 más f de x sub n. Bien, entonces muchachos, hemos construido la fórmula del trapecio o la regla del trapecio, que es la que nos va a ayudar a integrar una función que no se puede hacer con los métodos tradicionales. Bueno, esta es la fórmula que vamos a usar en los siguientes ejemplos. Repito, nosotros como usuarios de la matemática, profesores de matemática,
tenemos que de cierta manera saber de dónde salen las cosas. Lo más fácil para mí era haberles puesto la fórmula, pero usted se iba a preguntar qué era todo eso. Entonces, como iniciamos desde el punto cero para llegar a esta fórmula, creo que ya hoy aplicarla es más fácil, ¿no? Entonces vamos a explicar algún ejemplo o algunos ejemplos usando la regla del trapecio.